Esta mesa reviste un carácter muy importante dentro del Congreso Nacional de Historia Bicentenario Repensar la República, porque nos permite historizar, conversar, reflexionar acerca de cómo nuestra historiografía ha representado e investiga en el presente a las identidades y a las diversidades sexuales y de género, a partir sobre todo del periodo republicano. Y para mí es un verdadero honor y un gran placer poder compartir el espacio con tres colegas cuyo trabajo y cuyas iniciativas valoro muchísimo y que me ayudan a mí a aprender acerca de nuestro pasado y acerca de cómo podemos visibilizar con muchísima capacidad académica e intelectual y interrogar a este pasado, sobre todo a partir de las diversidades sexuales y de género. Así que nada, nos acompañan esta tarde la doctora Sara Rondinel, nos acompaña el casi prontamente licenciado, muy prontamente licenciado Joaquín Marreros y el licenciado Giancarlo Mori, también prontamente magíster esperamos, y nada, está pensada esta mesa para empezar en orden cronológico, con lo cual me toca a mí misma iniciar la sesión y luego vamos a continuar con las presentaciones específicas de cada uno de nuestros ponentes. Es un poco extraño, ¿no es cierto? Pero me toca presentarme también. Yo soy doctora y magíster en Historia Latinoamericana en la Universidad de Stony Brook, docente del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del área de la sección de Historia, además de ser gestora del doctorado en Historia y coordinadora de la Casa O'Higgins. Mi especialización en términos de docencia y en términos de investigación es género, sobre todo masculinidades, historia de la sexualidad y también historia de las mujeres. Actualmente soy investigadora del proyecto europeo Failure, Reversing the Genealogies of Unsuccess del siglo XVI al siglo XIX, que es parte de los proyectos Horizonte 2020 y de las iniciativas Marie Curie Rice de la Unión Europea. Algunas de mis publicaciones más recientes incluyen un artículo en la compilación, en la edición del libro de Claudia Rosas, Género y Mujeres en la Historia del Perú, del hogar al espacio público, publicado por la Universidad Católica en 2019, The Generate Heirs of the Empire, publicado en Historia Crítica, y Is It My Husband Who Has Such Weaknesses? A Mid-19th Century Peruvian Divorce Case, en el libro From Sodomy Laws to Same-Sex Marriage, International Perspective, editado por Sean Brady y Mark Seymour. Nada, entonces damos inicio a mi presentación, que está titulada Juan José Cabezudo y los banquetes de la independencia, en honor, por supuesto, a nuestra celebración bicentenaria. Si me permiten compartir pantalla, vamos a ir. Aquí está. Listo. Entonces, perfecto. Ya estamos. Listo. Entonces, el 13 de agosto de 1827, Juan José Cabezudo y otros amigos protagonizaron en Lima un inusual paseo a la Pampa de Amancaes, por aquel entonces un tradicional lugar de paseo durante la época invernal. La ocasión sería luego recogida por un panfleto de la época titulado El paseo a Amancaes y misión de los maricones. Esta composición en verso describe una concurrida comparsa de despedida a un maricón que desea arrepentirse de sus costumbres y entrar a un convento.
Y aquí debemos decir, ya ustedes se imaginarán, que nos referimos al término maricones en su sentido más histórico, que no se trata de que no tuviese una connotación ciertamente peyorativa en el pasado, sino que queremos reivindicar la importancia de la terminología más allá de lo que va a representar sobre todo una imposición a lo largo del siglo XIX de ciertas concepciones morales que tratan de invisibilizar a las relaciones y a las preferencias sexuales entre hombres, a las diversidades sexuales, y que por eso también le dan un color de no lenguaje académico a esta palabra y a esta terminología. Entonces, de una manera, si se quiere, de reivindicación, nos referimos al término usado en la época. Dicho esto, y antes de dedicarse a la vida monacal, el personaje de este panfleto del paseo a Mancaes, este maricón decide organizar una última reunión con sus amigos y recordar todos sus galanteos que son narrados de esta manera. Había 1000 maricones, tan grandazos y tan feos que la tienda parecía un retrato del infierno. Uno estaba con pollera, muy adornado y compuesto, zapatos de raso, aretes, su pañuelón y sombrero, y más allá paseando un mulato salamero con su saya y su andadito muy bueno. Este panfleto, el del Paseo a Mancaes, es parte de una discusión pública que surge entre 1790 y 1840 y que representa a Lima como una ciudad afeminada. Esta discusión se evidencia en periódicos y en panfletos, al igual que en relatos de viajeros, procesos judiciales, pintura costumbrista, y documenta una preocupación por la delicada constitución de los hombres limeños y por la abundancia de hombres que adoptan vestimenta y modales femeninos, a quienes se denomina maricones. Y es en este contexto de la transición a la vida republicana que esta discusión nos sirve como un emblema para cuestionar la virilidad de los limeños tanto en el liderazgo político y el ejercicio ciudadano como en la independencia económica de la nación. Regresando entonces al paseo de Amancaes, sabemos que gracias a algunos artículos del periódico El Telégrafo, que en su momento era el diario de mayor difusión, que esta comparsa sí existió en realidad y que estaba conformada por al menos una decena de hombres vestidos con algunas prendas femeninas como mantos y sayas, y como hemos visto en la acuarela de Pancho Fierro anterior. El Telégrafo complementa bien la información que tenemos sobre esta comparsa, con una carta publicada en la que se felicita a la prefectura por el arresto de los maricones. La carta cita incluso el nombre de los 11 arrestados como una forma de repudio a la impunidad o protección que algunos de estos hombres habían gozado en el pasado. La lista de arrestados incluía al protagonista de esta presentación, a Juan José Cabezudo, un conocido afrodescendiente que tenía un puesto de venta de comida en la Plaza Mayor de Lima. Con amargura, el artículo se quejaba de que otros maricones sí habían llegado a los Amancaes y que permanecían libres, por lo que se urgía al prefecto a mantenerse firme frente a las presiones de sus protectores y a arrestar al resto de la comparsa y sentenciarlos a trabajos forzados. También se quejaba de la solidaridad de algunas mujeres que pedían su liberación, argumentando que las prostitutas y los maricones guardaban mucha solidaridad entre ellos. Quiero comentar brevemente esta imagen que tenemos en pantalla, que es un retrato, una acuarela de Juan José Cabezudo y de un amigo. Juan José Cabezudo es el del sombrero alto, realizado por Francisco Javier Cortés y que está fechado más o menos cercano al momento del paseo a Mancaes en 1827. En respuesta a este artículo que les mencionaba de El Telégrafo, se publica otro titulado Cría cuervos para que te saquen los ojos. Y este artículo representa realmente una pieza enigmática en el tono en el que está escrito. Está escrito en un tono verdaderamente satírico, pero en él se trata de
defender, supuestamente desde el punto de vista de los propios maricones, y además agrupados en un sentido de comunidad, con una voz en común, como nosotros, ¿no es cierto? Y de reivindicar el beneficio que prestan a la sociedad a través de su trabajo honrado. Un trabajo, y aquí las referencias al trabajo de Juan José Cabezudo son muy evidentes, sobre todo por estar centradas en la preparación de comida, y estas referencias al trabajo honrado no solamente sirven para hablar de un sentido de contribución a la sociedad, sino también porque es a partir de este trabajo, como el de la cocina, como el de cuidado de la ropa, como otro tipo de actividades, que permite a los maricones sostener a sus familias. Entonces, resulta muy importante digamos, una pieza como esta en la cual nos habla también de las discusiones en términos de reconocimiento a la comunidad de maricones como parte de la ciudadanía y como parte de aquellos que por su condición de varones deberían tener participación dentro de la vida política, dentro de la vida ciudadana. Nada, luego podemos comentar con un poquito más de detalle esta pieza que es verdaderamente importante. Y lo que evidencia, más allá de esto, lo que evidencian esos artículos, así como el panfleto que mencionábamos hace un momento, más allá de los castigos físicos, más allá de las referencias al depósito de Guadalupe, a los palos, a los golpes, ¿no es cierto?, a las sentencias y a la reclusión, es una gran visibilidad de los maricones en el espacio público, una visibilidad que se debía en parte a formas distintivas de su conducta pública, es decir, al uso de un código de vestimenta, ¿no es cierto?, el uso de pañolones, de rositas en el pelo, de mangas con bobitos, a ver si tenemos aquí algo más, el uso de pañuelos, nuevamente bobitos en el escote, de una camisa muy abultada, zapatos, digamos, delicados o de raso, o el uso de zapatos femeninos. Todo esto conforma ciertamente un código de vestimenta. Además de eso, es clara la intención de hacer referencia a espacios de reunión, como la Plaza Mayor de Lima, por ejemplo, como algunas calles, como la calle del Sauce, y con ello en la conformación de redes sociales que, además de crear un sentido de comunidad alrededor de una masculinidad disidente, eran claramente reconocibles para personas fuera de esta red, lo que evidencia también la existencia de una comunidad o de una subcultura de maricones en la Lima de inicios del siglo XIX. Incluso un viajero francés que visitó Lima en la década de 1840, Max Radiguet, llegó a denominar a esta comunidad como la extraña sociedad de maricones. Y ciertamente el miembro más emblemático de esta sociedad durante las primeras décadas de la República, clara referencia a los banquetes de la independencia, y de hecho el más famoso de los participantes del Paseo de Amancaes fue el propio Juan José Cabezudo, también conocido como Juan Comezuelas, un reconocido cocinero de viandas afrodescendiente que tenía su puesto en el portal de escribanos de la Plaza Mayor de Lima y cuya fama se debía tanto a la calidad de su comida como a su capacidad para entretener a sus comensales con su charla satírica y afeminada. Es gracias a su personalidad extravagante y a su fama que Juan José Cabezudo va a ser retratado por notables artistas, intelectuales y viajeros de la época, desde Max Radiguet y Pancho Fierro hasta Ricardo Palma y el Estudio Curret. La visibilidad alcanzada por Juan José y sus amigos de comparsa les convierte así en un referente icónico de las masculinidades disidentes en la historia del Perú. La noción de disidente me permite referirme a aquellas masculinidades que dentro de un contexto histórico y social específico escapan a la hegemonía de una masculinidad dominante. Para ello, me remito al concepto de masculinidad hegemónica de Rowan Connell y a su categorización para identificar las complejas relaciones entre las diversas masculinidades que coexisten en una sociedad y tiempo determinados y que incluyen
a la hegemonía, a la subordinación, a la complicidad y a la marginalización. Lo icónico de Juan José Cabezudo es la enorme visibilidad que alcanza en la sociedad de su época, aún a pesar de que su masculinidad se encuentra claramente alejada de una virilidad hegemónica y normativa. Incluso logra alcanzar espacios de reconocimiento personal, como por ejemplo recibir el encargo para realizar un almuerzo de despedida en honor de Simón Bolívar que tendrá lugar en la Alameda de los Descalzos en septiembre de 1826. La importancia de este encargo es resaltada por Natalia McLuff en su libro La creación del costumbrismo, que analiza la exhibición de las acuarelas costumbristas de la donación Juan Carlos Verme en el Mali en 2016. Max Radiguet, el viajero francés, se sorprendía de la escandalosa popularidad de Juan José y lo describía como un tamalero gordo, imberbe y rozagante como una soprano. Incluso coincide Radiguet con aquellas presentaciones que se le hacen con aquellas representaciones que se le hacen desde la pintura costumbrista, en la descripción del atuendo de trabajo de Juan José, que incluía un sombrero de paja de Guayaquil y un ancho mandil blanco de cocinero como el que vemos retratado en esta acuarela también de Pancho Fierro. También destaca Radiguet su habilidad para atraer a los viandantes con su conversación y entretener a sus clientes en el puesto de comida. A pesar de estar continuamente en ejercicio, a pesar de estar continuamente en ejercicio, de la mañana a la noche, su charla, aún más inagotable que su mercadería, encantaba a un auditorio que sin tregua, parado delante de él, la boca abierta, como delante de un gran orador, aumentaba a manera que interceptaba el paso. Su voz de mujer clara y vibrante decía con mucho espíritu la anécdota del día, criticaba las costumbres y se permitía a veces despropósitos políticos. Y eso es lo que nos permite también entrever cuál es su nivel de visibilidad en un diario como El Telégrafo, orientado a una discusión política y a reflejar la rivalidad entre los caudillos en los primeros años de la República. Las acuarelas costumbristas son de gran utilidad en este contexto para documentar la relevancia de este vivandero en la sociedad limeña de la primera mitad del siglo XIX. Ricardo Palma, en particular, había atesorado una colección de estas en las que se incluyen varias dedicadas a Juan José y que se conservan en la pinacoteca de la Municipalidad de Lima Metropolitana, como la que tenemos de hecho en pantalla. A él también pertenecen las leyendas al pie de las acuarelas de su colección, que recogen el calificativo de maricón principal, cito en ello, para referirse a Juan José, mientras que inscripciones similares en otras acuarelas costumbristas le llaman el maricón. En el reverso de una de ellas, Ricardo Palma se refiere a la predilección de Juan José por el juego, por los juegos de azar, relatando que trabajaba solo durante 11 meses al año y que al 12º se mudaba a los baños de Chorrillos para dedicarse a los juegos de azar, en particular al monte, que le había costado ya su fortuna en 2 o 3 ocasiones. Y Radiguet confirma también que la obsesión de Juan José es por este juego que se conoce como el monte. Hacia 1850, la fama de Juan José se había casi desvanecido, desplazada por el prestigio que otros cocineros iban ganando en el terreno culinario. Casi en la pobreza, muere Juan José en Chorrillos a mediados de la década de 1860. Como último legado, nos deja una fotografía suya tomada en el estudio de los hermanos Curret y que se conserva en la Biblioteca Nacional. Esta foto representa a Juan José en una composición muy semejante a la de las pinturas costumbristas y al igual que estas, podría haber servido el mismo propósito de colección que las estampas limeñas, solo que en este caso llevado al formato de tarjeta de visita. La foto muestra a Juan José entrado en años, vistiendo un delantal de mujer con diseños de puntos y mangas bombugos, además de su característico mandil blanco. Juan José se encuentra junto a una mesa con un servicio de fuentes y platos de loza. En el otro extremo de la mesa, un niño, también afrodescendiente, sostiene un plumero para mantener a las moscas alejadas de la comida. Una canasta de paja se encuentra dispuesta en la parte
inferior de la mesa, inclinada hacia un lado en una forma más bien despreocupada. El gesto de Juan José es más bien adusto, lo que contrasta con la representación de Radiguet, Palma y otros como un personaje conversador y animado. El sentido nostálgico de la fotografía nos recuerda el comentario de Radiguet sobre cómo a sus ojos la extraña sociedad de maricones se encontraba ya agonizante en esta época. A modo de conclusión, proponemos que masculinidades disidentes como la de Juan José Cabezudo, que gozaban de una gran visibilidad en la sociedad de la República temprana, fueron desapareciendo frente al surgimiento de nuevas formas de masculinidad hegemónica. En la década de 1820, los libertadores San Martín y Bolívar produjeron un imaginario de masculinidades heroicas que asociaban la virilidad con el desempeño militar. La exaltación de tales masculinidades formó parte del esfuerzo de propaganda independentista y fue fundamental en la transición de una masculinidad aristocrática a una hegemónica caudillista. La masculinidad de los héroes de la independencia sirvió así como el modelo sobre el cual se forjarían muchas de las masculinidades de los caudillos en las décadas siguientes. Del mismo modo, durante las luchas caudillistas de la temprana República Peruana, hombres de diverso origen político y militar argumentaban que sus actos tenían como último fin la defensa de la patria y la protección de sus hijos, apelando en ello a dos elementos esenciales de la masculinidad hegemónica caudillista. Para cuando el Perú finalmente alcanzó estabilidad política y económica en la década de 1850, esta masculinidad caudillista había sido superada por una nueva masculinidad centrada en la paternidad. Mientras que la masculinidad hegemónica adoptaba de forma gradual los valores burgueses de género, exaltando por un lado la capacidad de los padres de familia como proveedores del sustento, así como su habilidad para disciplinar y ofrecer una guía moral al interior del hogar. Esta nueva masculinidad dominante logra entonces invisibilizar tanto a los maricones como a otras masculinidades disidentes, haciéndolos desaparecer del debate político y convirtiéndolos en miembros invisibles de la escena social. Nada, con esto concluyo mi participación y les doy las gracias por estar presentes. Gracias. Ahora, a continuación, quisiera presentar con ustedes a la doctora Sara Rondinell, que nos hablará de Duque y de las políticas de invisibilidad del homosexual en la literatura peruana del siglo XX. Mientras vamos preparando, quisiera presentarles a la doctora Sara Rondinell. Ella es profesora de la PUC y pertenece al Departamento de Humanidades en el área de Lengua y Literatura. Tiene un doctorado en literatura latinoamericana de la Stanford University y actualmente estudia el doctorado en historia en la PUC. Su proyecto de investigación son los diferentes discursos que circularon en Lima sobre la homosexualidad bajo la fuente influenciada de las teorías e ideas que llegaban al Perú y América Latina desde Europa en la primera mitad del siglo XX. Con ustedes la doctora Sara Rondinell. El micrófono. Estoy acostumbrada a yo dirigirla por mis clases y pensé que ya estaba conectada con el audio. Sí, bueno, quería agradecer la oportunidad de participar en esta mesa. Realmente considero que es bien importante tener este espacio justamente en este congreso del Bicentenario, ¿no? Entonces, voy a comenzar con mi presentación. Yo voy a leer mi ponencia y voy a tratar de compartir en el PowerPoint apenas tres citas que me parecen importantes para que ustedes puedan seguir mi conferencia. Además son textos literarios, es un texto literario el que voy a comentar, entonces siempre es bueno utilizar la cita literal y para que ustedes la puedan seguir. Bien, voy a colocar esta aquí y yo voy a leer mi texto, ¿eh? Disculpen, la tecnología no es mi fuerte. Bien, durante el primer tercio del siglo XX en el Perú, circulaban simultáneamente en el medio intelectual y científico ideas eugenésicas sobre la homosexualidad y las teorías del arte degenerativo.
De esto dio testimonio el pintor y poeta surrealista César Moro a su retorno de Francia en 1934, cuando escribió en el artículo Los anteojos de azufre, describiendo el ambiente de ostracismo en que se encontraba sumergida Lima. Entonces, esta es mi primera cita en mi PowerPoint, ¿no? A Moro le indignó tremendamente leer en un diario limeño la traducción descabellada del título de una pintura de Dalí. No sé francés, así que voy a pronunciar lo mejor posible. Tête de mort ensayant de sodomiser un piano. Y la traducción decía, cabeza de muerto ensayando fecundar un piano de cola. La traducción forzada del término sodomizar como fecundar era un acto arbitrario y de censura que pasaba por encima de la autoría de uno de los artistas más geniales del siglo XX. Este gesto expresaba cómo en la capital peruana los mecanismos de censura habían sobrepuesto el sentido reproductorio eugenésico de fecundar o crear prole y nación sobre cualquier expresión considerada transgresora de los mandatos de la heterosexualidad que el movimiento surrealista presentaba como uno de sus fundamentos más descarnados. La idea de que el sexo dominaba el subconsciente, lo cual sintonizaba con la significación de la sexualidad desarrollada en los estudios de Freud y el psicoanálisis. Pero en Lima, de los años 30, predominaba el ideal civilizatorio del progreso industrial, de la masculinidad vigorosa, que acaba de describir en su ponencia la doctora Alegre, ¿no? Los mandatos sociales alrededor de la familia que aseguraban la preservación del orden social. En cuanto al abordaje de la homosexualidad en la literatura peruana y de Hispanoamérica de este periodo, esta se presenta en un tipo de ficción normativa, donde el personaje homosexual es un sujeto anómalo cuya función en el relato es reproducir la censura, expresar los temores, ansiedades y expectativas sobre la masculinidad hegemónica. Esta ponencia explora de qué manera la novela Duque, de José Díaz-Canseco, expresa los posibles recorridos del homosexual moderno en la sociedad limeña, su aparición e intervención en los años de 1920 y de 1930. Duque es una de las primeras ficciones peruanas que presentó de manera explícita las relaciones sexuales entre hombres y las ideas sobre el homoerotismo que formaban parte del amplio espectro de la masculinidad moderna del cambio del siglo XX. Por este motivo, la novela ha ocupado un lugar liminar en nuestra literatura desde su publicación a cargo de Luis Alberto Sánchez en 1934 hasta los años del régimen militar de Velasco Alvarado. Para Sánchez y la posterior crítica literaria, la novela ha servido como la representación metonímica de la decadencia de las clases altas limeñas de la economía multiexportadora, identificadas con la cultura anglófila e influenciadas por los males morales que llegan de afuera. Así, Duque fue ubicada en el grueso de la literatura considerada de crítica social, atribuyéndole vínculos temáticos con la sátira costumbrista, que sanciona la conducta de los individuos de extracción popular, y con la narrativa realista que denuncia los vicios y la conducta venal de las élites vinculadas al poder. Ambos proyectos literarios dirigidos a salvaguardar los ideales de la nación moderna. Este sentido preceptivo de la literatura ha perdurado sobre Duque en desmedro de las imágenes de la homosexualidad que recorren la novela. Pues bien, esta lectura convencional se sostuvo en la distinción binarista y decimonónica entre las costumbres locales y los males morales cosmopolitas que se desprenden del proceso de globalización de este periodo. En el paquete de las importaciones culturales llegadas a Lima se encontraban las teorías científicas sobre la sexualidad que están registradas en documentos de la época, en informes médicos, textos jurídicos, revistas académicas o de divulgación científica y en la producción literaria. El desencuentro entre buenas costumbres y las teorías sobre la conducta sexual fue manifiesto en debates sobre la legalización y abolición de la prostitución, en la urgencia de institucionalizar el matrimonio y definir los roles de masculinidad y feminidad acordes a la idea del progreso. De este modo se consolidó una retórica conservadora que vetó la discusión pública sobre la homosexualidad,
Suprimió al sujeto homosexual del imaginario nacional, lo relegó al orden del objeto y se reforzaron los estereotipos populares, únicas formas socialmente aceptadas de nombrar a los homosexuales. A continuación me centraré en la trama de la novela y desarrollaré las ideas sobre la homosexualidad que ésta presenta. Duque relata la estadía en Lima de Teddy Crunchill, que regresa de París junto a su madre en los últimos años del oncenio de Leguía. Es el descendiente de una familia aristócrata criolla, pero según una leyenda urbana, su bisabuela materna tuvo como amante a uno de sus mayordomos negros, lo cual sugiere que el linaje de Teddy es incierto. Él estudió en Oxford, donde literalmente la novela dice se hizo sodomita. En París se habituó a consumir cocaína y frecuentar burdeles, donde aprendió a bailar el foxtrot. Madre e hijo visitan Lima para recuperar el patrimonio familiar acumulado en los desfalcos, con los desfalcos de su padre muerto, un financista inglés que huyó a Europa cuando Teddy tenía 11 años, dato que se suma a la figura del oprobio. Sin apego por el país donde nació, frecuenta los lugares exclusivos del círculo de las familias limeñas. En el Country Club conoce a Carlos Astorga y a su hija Beatriz, con quien luego de un breve flirteo asume la idea de un posible matrimonio. Sin embargo, este nunca se realizará porque Beatriz descubre la relación de Teddy con Carlos, su padre. Considerando que la unión matrimonial es una institución social seria, en la comedia de errores, algo debe ocurrir para que se trunque este proyecto. Por eso, en una escena clave, mientras Beatriz busca entre los papeles del escritorio del padre su partida de bautizo para casarse, encuentra una fotografía con esta dedicatoria. Y cito, dice: a ti, Teddy, en cuyo espíritu he evocado el mito dulce de Narciso, firmado Carlos. Bueno, ya de antemano el título de la novela, Duque, es el nombre del perro de Teddy, un sofisticado afgano ruso. Es una estrategia que desubica la atención del lector puesta en el protagonista y anticipa que a lo largo del relato hay algo raro que no encaja. La visita de Terry Crunchill en Lima es la expresión del desencuentro de una forma particular de modernidad. Pero permítame mostrarles la cita. Ups, esta no es. Es esta, ¿ya? Bien, voy a leer la cita. 8:30, gentes acaloradas saliendo del Excelsior, horrendos martes de moda, que es el mejor curso de sociología limeña. Todos los autos de Lima ante la puerta del teatro, inflando las calles de humo y gasolina. Saludos, sonrisas, discretas miradas indiscretas de las muchachas al grupo tarambana. Ojos empujados hacia adentro por una envidia lógica a los trajes ingleses. Comentario procaz. Debe ser algún marica que ha venido de Europa, va bien vestido. Bajo el escrutinio de la mirada popular, el barniz de modernidad no termina de adherirse en quienes dirigen el proceso de modernización. En este mundo lleno de privilegios, el goce material se entrecruza con los lazos afectivos, vínculos familiares inestables y la superficialidad. Aquí nadie trabaja. Los personajes son burgueses sin ética de trabajo. Su temporalidad está pautada por el consumo de mercancías, el gusto por lo material y largos momentos de ocio para satisfacer apetitos y deseos. Así, lo que opera en la novela es la fuerza afectiva social masculina. En el libro Between Men, English Literature and the Social Desire, la crítica Eve Sidgwick, fundadora de los estudios queer, identificó en la literatura moderna inglesa la presencia de un sujeto del deseo, en el sentido psicoanalítico de la libido, y una fuerza afectiva que establecía vínculos de amor masculino y amicales para mantener las prerrogativas de la masculinidad y las cualidades de lo viril. Volviendo a Duque, la relación de Teddy con Carlos Astorga se hace explícita cuando Teddy y Beatriz deciden casarse, es decir, cuando la relación de los dos hombres está mediada por el cuerpo femenino de la hija de Astorga.
Este es un triángulo sexual amoroso superpuesto sobre lazos familiares. ¿Pero acaso la familia y el espacio doméstico de las élites de la economía exportadora no están bien susceptibles de albergar lazos y afectos retorcidos? En otro episodio también crucial, Teddy sufre un ataque de pánico. Esto es cuando él se contempla a sí mismo desnudo debajo del cuerpo de su amante ante un gran espejo colocado enfrente del lecho que tiene la finalidad de sobredimensionar el ego de Astorga durante sus encuentros sexuales. Aquí el espejo resulta un recurso dramático. La imagen tiene el efecto de duplicar la escena de Teddy debajo de Astorga. Los lectores vemos a Teddy mirándose sodomizado como para que no quede duda. En una escena inmediatamente posterior, ya en su casa, se pregunta cómo ha consentido esa relación semejante con otro hombre si su cuerpo no es el de un invertido orgánico. Así, el relato nos confirma que Teddy en realidad es aquello que él mismo no quiere ver. Cuando decide que debe casarse con la hija de su amante para salvaguardar su masculinidad, rompe la relación con Astorga, le devuelve la fotografía dedicada por este. Pero Astorga, despechado, deja el cuerpo del delito a la vista de Beatriz y se precipita el final. Beatriz confronta a su novio, le grita maricón. Teddy huye de Lima con su madre antes de que se desate un escándalo mayor. Bien, Duque no es una novela que postule la política de la identidad gay. El contexto en que fue escrita es de finales de la década de 1920. Recordemos que la homosexualidad nace como concepto médico en Alemania en la década de 1860. La heterosexualidad no existió como concepto hasta que se determinó que la homosexualidad es lo que transgrede la conducta normal. Para 1908, el neologismo homosexual figuraba en dos enciclopedias alemanas de divulgación científica, Meyers y Brockhaus, que definían homosexualidad como el sentimiento sexual invertido. La historiografía dedicada a la homosexualidad moderna ha desarrollado dos aproximaciones. La primera, la relectura de los discursos de la ciencia positivista, la medicina y la criminología sobre el homosexual. La segunda, la reconstrucción de las subculturas homosexuales en ciudades como Berlín, París, Nueva York y en América Latina, en Buenos Aires, Río de Janeiro y Ciudad de México. Entre fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, su patologización y criminalización fue intensa y productiva en términos de información nueva, lo que se aproxima a lo sostenido por Foucault en La historia de la sexualidad, la voluntad del saber. A la represión de la sexualidad le correspondió una discusión pública intensa sobre el tema. Coincidente con la globalización del conocimiento científico, Duque es la primera ficción peruana cuyo protagonista es un homosexual. Díez Canseco escribió la novela cuando se consolidaban las políticas públicas de higiene y educación en torno al discurso de una ciudadanía forjada sobre una masculinidad moralmente sana. Uno de los temas que generó una particular expectativa entre autoridades, académicos y las élites fue la regulación y control del comercio sexual en Lima. Durante la República, los debates sobre su reglamentación y o su abolición comenzaron en la segunda mitad del siglo XIX y continuaron hasta la década de 1940. La preocupación no estuvo dirigida al cuidado sanitario de las prostitutas, sino en la protección de la población masculina, debido al temor a las enfermedades de transmisión sexual. La sífilis era muy temida, se creía que afectaba la salud mental, la capacidad moral de los individuos y que su propagación significaba el riesgo de acabar con el mundo civilizado. De otro lado, imperaba la idea que la prostitución mantenía bajo control las necesidades sexuales de los varones, cuyo natural ímpetu podía caer en desviaciones como la masturbación y la homosexualidad. Estas conductas desviadas fueron observadas y registradas por médicos y juristas en cárceles y prisiones de Lima. El comercio sexual masculino no aparece discutido con el mismo rigor e interés público que la rama femenina. Este debió ser informal y eventualmente perseguido por la policía
que detenían y encarcelaban a los individuos catalogados por la autoridad como degenerados sexuales, sodomitas, maricones, afeminados, invertidos, que eran sancionados bajo la figura de los delitos de ofensa pública o crímenes menores, como vagancia, proxenetismo, ataque sexual, masturbación pública, alcoholismo o demencia. En prisión pasaban a convivir con los internos durante largos periodos. Algunos llegaban a tener relaciones íntimas con sus compañeros de celda o establecían con ellos alguna forma de vínculo sexoafectivo. Esta era una práctica recurrente, articulada por relaciones jerárquicas y de poder, a las que los internos se adaptaban por necesidad o por su innata predisposición al encuentro carnal con los individuos del propio sexo, como sustentaban los argumentos a favor de la reglamentación de la prostitución. Duque, como texto literario de su época, transita de la mano de la retórica conservadora en torno a la homosexualidad de su protagonista. Esto explica el pánico de Teddy al verse hecho un invertido y sus vanos intentos de casarse con la hija de su amante para encubrir su naturaleza desviada. Sin embargo, la novela también pone al tanto a sus lectores sobre la existencia de un conjunto de ideas y teorías vigentes sobre la masculinidad moderna. En un extremo está la soltería, valor preciado de los hombres jóvenes. Teddy y su amigo de infancia, el letrado Carlos Suárez, conciben el matrimonio como el corsé que les aparta de la vida de libre albedrío. En el otro extremo se encuentran los ambiguos vínculos homosociales, la amistad, la complicidad, el amor idealizado entre pares, el disfrute de la intimidad en ciertas actividades identificadas viriles, el culto al físico corporal, aquello que se confunde con el vínculo erótico entre Carlos Astorga y Teddy. Asimismo, se presenta una suerte de alegato del deseo homosexual tomado de la teoría del uranismo o del temperamento de Urano postulado por el francés André Gide en su libro El Coridón de 1920. En este Gide hace una sostenida defensa del homosexual como un individuo de gran sensibilidad artística y sofisticada educación, cuyo genio lo hacía cultor de la belleza e inteligencias masculinas, ideal que se remonta a las prácticas homoeróticas de los antiguos griegos. Esta fue la respuesta al discurso sobre el arte decadente y la patologización del invertido sexual de fines del siglo XIX. Duque reproduce la teoría sobre el uranismo en la figura de Carlos Astorga, que es el magnate en la novela. Cito, voy a volver aquí al PowerPoint para colocarles la cita. Perfecto. Dice sí. ¿De qué manera está hecho el espíritu de ciertos hombres? Tienen cualidad femenina, ese arte buido del convencimiento, de la persuasión paulatina. Culto, fino, discreto, alardeando inteligentemente de mundología, de sagacidad, de distinción, de elegancia, Astorga supo seducir, atraer al mozo jarifo, cuya belleza, más de línea que de rostro era, Lisette y Beatriz, que eran prostitutas, podían atestiguarlo, solo comparable a la de esos pajes del Renacimiento, con quienes en Roma los cardenales se consolaban sin prudencia de un forzado celibato. Díaz-Canseco también registró en su novela la interpretación local sobre la influencia del ambiente en la conducta social de los limeños. Yo también lo he colocado por acá. Bien. Cito, estas cosas de la moral, dice Carlos Suárez, son cuestiones de costumbres, de climas, de conveniencias, a más de que eso no es sino una facultad ya muy generalizada de apreciar otro género de belleza más del femenino. Este es el fragmento de una conversación entre Teddy y su amigo Carlos Suárez. Irónicamente, quien condena el apetito sexual de los hombres por otros hombres es Teddy, y quien lo exculpa es Suárez, que es heterosexual. Continúa la cita. Me doy cuenta de que ello es sucio, asqueroso, lo que usted quiera, pero que entre ellos hagan de su capa un sayo no tiene que asustar a nadie, absolutamente a nadie. Llama la atención que esta conversación es acompañada con una nota a pie de página que dice así:
Estas opiniones son absolutamente personales. El señor Suárez Valle se hace único responsable de ellas. Esta intervención del autor nos permite entrever la posible censura a la homosexualidad en el contexto de 1920 y 1930. Es decir, la nota del autor obedece primero a la necesidad de presentar con cautela una idea que no sería tolerada por el público lector. Los homosexuales existen en nuestra sociedad y lo que hacen con sus cuerpos no es reprobable. Segundo, la nota sugiere la voluntad de ser imparcial y colocar las ideas sobre la homosexualidad con un sentido pedagógico. Y tercero, expresa la intención de adelantarse a cierta ansiedad entre el público sobre el tema y a la vez contenerla. Así, mediante esta nota comprendemos que José Díaz-Canseco se tomó la licencia de informar al lector sobre esta serie de ideas modernas en un contexto muy adverso que determinó que la historia de Teddy cumple el recorrido esperado. Su homosexualidad es revelada de manera accidentada y está supeditada a la normativa y los códigos sociales de la época. El disimulo, el temor al escándalo, la ambigüedad y el desenmascaramiento se ciñen del sentido moralista del orden vigente. Sin embargo, estas ideas permanecen allí en espera del lector que no se escandalice y que no cierre el libro sin antes terminar de leerlo. Para finalizar, Duque ha sido progresivamente sacada del closet. Este proceso ha sido acompañado e impulsado por el surgimiento del movimiento homosexual en Lima de la década de 1980, del activismo de los grupos LGTB+, la lucha por las libertades sexuales, que en este nuevo siglo se ha incrementado y potenciado. Por ello es importante leer la novela como un antecedente de este proceso actual y situarla en el contexto global de los discursos científicos sobre la homosexualidad del cambio del siglo XX, seguir su conexión particular con las teorías que circulaban de Europa a América Latina y su desencuentro con las ideas sobre familia, normalidad y orden social vigentes de los años posteriores al primer centenario de la República. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la doctora Sara Rondinel por esta excelente presentación. Continuamos ahora con el licenciado Giancarlo Moribolo, que nos va a presentar con ustedes La Prostituyente, una reflexión alrededor de las transexuales en la Asamblea Constituyente. Giancarlo Moribolo es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus trabajos se enfocan en los procesos de construcción de las masculinidades, género y sexualidad. Es predocente del Departamento de Humanidades de la PUC e investigador del Grupo de Estudios de Género en la misma universidad. Asimismo, ha sido asistente de investigación en la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en Instituciones de Educación Superior y en el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico. Su más reciente publicación, titulada El peso de Sodoma, el caso del doctor Manuel Barros de San Millán como arma política en el virreinato peruano a fines del siglo XVI, publicado en el 2020, analiza el papel de la sodomía en la crisis desatada por la alcabala en el virreinato peruano. Actualmente cursa la maestría en Historia en la PUC, en donde desarrolla un proyecto de tesis sobre transexuales y transvestis en el Perú entre 1970 y 1985. Adelante, Giancarlo. Gracias. El 2017, el colectivo No Tengo Miedo, hoy Rosa Rabiosa, publicó unas historietas informativas de distintos eventos LGTB en la historia del Perú. Una de ellas, titulada Las travestis de la prostituyente, narraba la incursión política de 3 transexuales en la Asamblea Constituyente el 5 de diciembre de 1978. Damonet, Giselle y Francis Day irrumpieron en la sesión de la Asamblea en la búsqueda de protección y respeto por las personas no heterosexuales. Ellas representaron el primer grito por la igualdad de derechos para la comunidad LGTB en el Perú. Esta ponencia evidenciará que este acto no fue un evento aislado ni una broma como cierto sector de la prensa propuso. Por el contrario, esta acción fue una
primera experiencia de la lucha por el respeto y la no discriminación en nuestro país. Por esta razón, se explorará los diferentes vestigios de la liberación sexual en Lima entre fines de 1970 y 1980. Además, se entenderá desde dónde nació la crítica de estas mujeres y cómo fue planteada su propuesta. Con ello, esta reflexión pretende poner en valor la acción política de las prostituyentes. La crisis general a mediados de la década de 1970 puso en jaque al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. La indiferencia de Francisco Morales Bermúdez provocó el inevitable retorno a la democracia. Paralelamente, la sociedad limeña experimentó una lenta liberación sexual. En ese sentido, la prensa peruana se convirtió en un buen indicador de la búsqueda por mayor información de la sexualidad a distintos niveles. El aumento de las notas que respondían interrogantes sexuales fue, con frecuencia, un espacio donde la población pretendió despejar sus dudas alrededor de ciertos temas. Con ello, es evidente una transformación sobre la sexualidad menos pegada a la moral. Además de estos artículos, las portadas de revistas como Caretas y Gente fueron invadidas por sensuales modelos que buscaron llamar la atención de los posibles compradores. Otro de los síntomas relacionados con la liberación sexual fue el surgimiento de revistas pornográficas. Como Marcela Anicama ha constatado, publicaciones como Z y 5 fueron el resultado de prohibiciones del gobierno. Estas no solo se concentraron en la cuestión sexual, también fueron el espacio de crítica contra el gobierno a manera de sátira política. En general, los kioscos de toda la ciudad se vieron desbordados por contenido para adultos entre lo erótico y lo pornográfico. Más allá de estas publicaciones, Lima también vivió el evidente aumento de lo sexual. A inicios de 1980, el descontrol limeño era un reto casi imposible para las autoridades. Por un lado, la prostitución se había expandido por la ciudad debido a la clausura del Barrio Rojo a fines de la década de 1950. La prostitución callejera llenaba cada noche zonas como la Avenida Arequipa, que ganó fama por ser espacio de travestis y transexuales. Además, lugares como el 5 y Medio y el Trocadero articularon la vivencia de la sexualidad en diferentes puntos de la desbordada Lima. Por otro lado, las salas de cines para adultos se hicieron muy conocidas no solo por sus películas, sino también por la interacción que la oscuridad de la sala permitía a sus usuarios. Igual que la prostitución, estos espacios no solo se encontraron en el centro de la ciudad. De ahí que al Cine San Martín, el Cine Tacna, el Tauro y el Ritz se sumaran lugares como el Maximil en Surquillo. De esta forma, bajo la crisis política y económica, la expansión de la sexualidad limeña se hacía evidente a los ojos de las autoridades que buscarían las maneras por controlarla. Otro de los espacios de liberación sexual fueron los espectáculos nocturnos. Ya en la década de 1960 se criticó la desnudez y la obscenidad en estos locales de entretenimiento para adultos. Durante su gobierno, la alcaldesa Anita Fernandini, 1963-1964, prohibió el striptease, lo que generaría un sinnúmero de críticas en la sociedad limeña. Locales como el Bim Bam Boom, el Grill Tabaris y Pigle ofrecían a los parroquianos sensuales mujeres que al estilo del Bataclan bailaron en diminutas prendas. Quizás uno de los puntos de efervescencia de las disputas entre lo conservador y la libertad sexual fue la llegada al Perú en 1970 de Jacqueline Dufresnoy, la internacionalmente conocida vedette transexual. Sin él, alborotó la ciudad de los Reyes y a sus vecinos, que sin dudarlo llenaron todas sus presentaciones en el grill del Hotel Bolívar, el Palermo y el Cine Diamante. Tal fue su éxito que el Canal 4 le invitó a hacer una presentación en su exitoso programa El Show Internacional, donde se presentaban artistas de la talla de Rita Pavone. Pese a la normativa, para la década de 1970 aumentaron los nightclubs,
boités y café-teatros. Durante este periodo, se abrieron diferentes locales alrededor de toda la ciudad. Estos espacios ya no solo se reunían en el centro de Lima, pues para 1979, Miraflores se había convertido en el nuevo epicentro del espectáculo. Durante 2 años antes, la revista Gente ya evidenciaba el boom teatral en la capital, que gracias a su popularidad había dejado de ser un lujo que solo algunos podían disfrutar. En este punto, el teatro-concert y los café-teatro habían tomado mayor importancia, transformando el contenido de las presentaciones. Así, locales como La Gata Caliente proponían sátiras políticas de alto contenido sexual íntimamente relacionadas con la transición democrática. En agosto de 1978, por ejemplo, la puesta en escena La Constituta, protagonizada por Luis Pastor, ironizaba con la política del momento. Sin embargo, el alto contenido sexual de estos shows tendría un freno. En 1979, el inspector de espectáculos de Miraflores, el ingeniero Gonzalo Cisneros Vizquerra, logró el cierre temporal de muchas puestas en escena catalogadas como casi pornográficas. La mayoría de estas fueron precisamente obras teatrales de homosexuales y transexuales. Mientras que los locales que sobrevivieron a esta purga debieron pulir sus presentaciones que, cargadas de un latente erotismo, escandalizaban a parte de sus vecinos. Entre los locales clausurados se encontraba el Palais Concert, un pequeño teatro ubicado en la calle Manuel Bonilla, en pleno corazón miraflorino. Precisamente en este ambiente de sátira política y liberación sexual, las integrantes del Travesti Music Hall presentaron al público su espectáculo titulado Las travestis de la prostituyente. Cada noche, cuando las luces se apagaban, un animador marcaba el inicio de la obra diciendo: con ustedes, la prostituyente. Esta puesta en escena narraba las cómicas ocurrencias de Doña Maya, presidente de la prostituyente, su aliada Doña Cuca y la intrépida Blanca Josefa, quien en todo momento buscaba molestar a sus compañeras. Como mucha de la prensa evidenció, la prostituyente criticaba el desempeño de la asamblea. Sin embargo, la ironía también alcanzó a personajes de la política internacional. Por ejemplo, Doña Maya, enamorada del rey Juan Carlos de Borbón, detenía sus diálogos para soñar con él, mientras escuchaba un comentario final que decía: pobre Sophie, en alusión a la reina. Las 3 actrices fueron nada más y nada menos que las afamadas transexuales Francis Day, Damonet y Giselle. Gracias a la información de algunos artículos periodísticos, es posible afirmar que para la década de 1970, las 3 chicas habían adquirido una fama en el mundo de la noche. Lamentablemente, hasta el momento no se sabe mucho de Francis. Sin embargo, es posible dar algunas luces de la vida de Damonet y Giselle. Por su parte, Damonet hizo su debut en el mundo del striptease en abril de 1970. Ella fue la apuesta del Grill Tabaris ante la llegada de Coccinelle a Lima. Esta contestación local fue publicada en periódicos como Última Hora, que sorprendentemente expusieron la figura completa de la joven Damonet. Como es posible notar en estas imágenes, su fama creció rápidamente, pues para junio de ese mismo año ya era considerada la rival de Jacqueline. En 1980, Damonet era una consagrada artista que no solo había hecho una carrera en Lima, pues su éxito la había llevado por países como Nicaragua, Chile y México. De Giselle, por su parte, la información es poco exacta. La revista pornográfica Z publicó una serie de artículos biográficos de la actriz, por lo que se sabe algo de su vida personal y de su infancia. Por ejemplo, estudió la primaria en el Colegio Ramón Espinosa, donde tuvo que enfrentarse a la violencia de sus compañeros por ser diferente.
En algún momento de la década de 1970, su carrera en la danza nocturna la llevó por giras en el interior del país. Fue en Arequipa donde por accidente se inició en el striptease. Con el paso de los años, sería catalogada como la reina del strip. Y para fines de la década, su fama la había llevado por Chile y Bolivia. En 1978, contactó con Damonet para participar en La Prostituyente, y después de la temporada decidió viajar por Ecuador, Colombia y Venezuela. Una constante que cruza ambas artistas es que, a pesar de lo que se podría pensar, estas mujeres recorrieron distintos locales a nivel nacional e internacional sin mucho reparo. Estos casos no fueron excepcionales, pues otras artistas trans también recorrieron el país. En 1982, una breve nota del suplemento Carnet Gay anunciaba que Violeta terminó triunfalmente su agitada temporada por el norte y vuelve a Lima, después que termine un contrato en Chimbote. Entre las novedades que traerá, según dicen, es un romance muy apasionado, que a lo mejor se queda a la espera de su regreso. El éxito de Violeta no solo la había llevado por el norte peruano, además se sugiere que a su regreso volvería a hacer otra gira. De esta manera, es posible notar que las travestis de Las Prostituyentes fueron artistas de gran popularidad y parte de la farándula local, que en un momento tan importante como lo fue la transición política, se atrevieron a utilizar su plataforma para buscar un bien mayor. Eran las 6 de la tarde del 5 de diciembre de 1978. Cuando aparecieron las 3 prostituyentes en la Plaza de la Inquisición. La solemne sesión de la Asamblea se vio interrumpida por su llegada. Damonet, Giselle y Francis Day pidieron ser recibidas por la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Lucio Galarza Villar, e integrada por Hugo Blanco, Lauro Muñoz, Javier Descanseco, Alan García, entre otros asambleístas. Mientras esperaban, se formó una pequeña conferencia de prensa donde fueron interpeladas principalmente por su expresión de género. Su respuesta fue contundente. ¿Y qué quieren? ¿Que hagamos el ridículo disfrazándonos de hombres? De hecho, la prensa local, lamentablemente, se concentró más en ellas que en su petitorio. El pepecista Lauro Muñoz fue el encargado de recibir a las actrices. Muy amablemente, ellas entregaron un documento con la promesa de ser recibidas por la comisión el martes siguiente. El petitorio planteaba el problema del homosexualismo y sus variantes, su presencia en la sociedad y la violencia que experimentaban. En ese sentido, proponía que la nueva Constitución albergara un artículo que proteja a las personas no heterosexuales. Un extracto del texto esbozaba que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y al libre desenvolvimiento de su personalidad. Nadie, en ningún caso, por su comportamiento sexual, puede ser sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos inhumanos, humillantes o discriminatorios, pues merece todo el respeto y consideración a que tiene derecho cualquier persona. Además, la propuesta procuraba que ninguna persona, por su conducta sexual, fuera agraviada por los medios de comunicación. De esta manera, las prostituyentes buscaron una protección contra la violencia y la discriminación para su comunidad. Gracias a las notas de este insólito hecho y algunas entrevistas posteriores, puede reconocerse el nivel de conciencia ciudadana de las actrices. Por una parte, algunos meses después, cuando se le preguntó por su incursión política, Francis respondió: somos seres humanos como todos, y lo único que esperamos es que se nos respete como tales. En mi caso personal, al haber desarrollado una vocación artística, ha sido una liberación si quieres, porque a nosotros se nos acepta como modistas, como peluqueros o de repente como cocineros, pero fuera de ahí somos rechazados.
Day se refiere a la violencia que experimentaba su comunidad y los limitados espacios donde pudieron desarrollarse. La liberación sexual mencionada anteriormente también expuso la situación de homosexuales, travestis y transexuales que cada día fueron violentados por la policía, la prensa y algunos sectores conservadores de la ciudad. De cierta forma, las prostituyentes buscaron ponerle fin a esta precaria situación. Por otra parte, es evidente, a pesar de que la prensa la calificó como una broma, este fue un acto político bien articulado. En 1979, Francis Day afirmaba que en algún momento alguien tenía que salir a decir, soy yo, tal como soy. Tengo derecho a ser ciudadano como todos, sin persecución ni discriminación. Asimismo, en otras entrevistas mencionó, queremos ser aceptadas como personas, como todos. Y no solamente es una forma, la de vestirse de mujer. Yo me siento mujer. Desde muy pequeña y así deseo vivir. En ese sentido, Day visibiliza el rechazo que sufrían las personas transexuales en Lima y evidencia la necesidad del respeto por su identidad de género. Pese a su gran esfuerzo, la esperada cita con la comisión nunca se concretó. Muy agradecidas, informaron de la situación en la publicidad de su espectáculo. Años más tarde, Damonet reconocía el valor de sus acciones. Este ha sido un primer intento por lograr que los travestis no sean marginados como sucede en países subdesarrollados. La gran oportunidad que les brindó la liberación sexual, sumada al regreso a la democracia, otorgó a Damonet, Giselle y Francis Day la determinación suficiente para utilizar su plataforma artística por un fin mayor. Como mujeres del espectáculo, se valieron de herramientas teatrales para llevar los reclamos de su comunidad, en la búsqueda de una mejor calidad para todas. Recordar la aventura política de las prostituyentes es hoy de suma importancia, ya que el Congreso aún no aprueba la Ley de Identidad de Género, preaprobada el 29 de marzo por la Comisión de la Mujer y la Familia. Es necesario que los políticos aprendan del error de los asambleístas hace 43 años. No es posible que mujeres trans como Gaela Cari hoy sigan experimentando la violencia, pues su único requerimiento es el reconocimiento de su identidad como cualquier ciudadano. Gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Gracias y bravo por esta presentación y además también por conectarla con el presente urgente, ¿no? Ahora, y para finalizar este panel, tenemos a Joaquín Marreros Núñez. Él nos va a presentar Entre Amigos, redes de activismo y lucha por los derechos de homosexuales y lesbianas en Lima en la década de 1980. Joaquín Marreros es bachiller en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de interés son la historia cultural y la historia de género. Actualmente trabaja como jefe de práctica y asistente de docencia en la PUC. El año 2019 recibió el segundo puesto en el primer concurso de ensayos de investigación y perspectiva de género, premiación otorgada por la Cátedra UNESCO PUC de Igualdad de Género por su artículo titulado El nacimiento del movimiento homosexual de Lima, una reconstrucción histórica a través de la prensa, de 1982 a 1985. Muy pronto estará sustentando su tesis de licenciatura, cuyo título es Los orígenes y los desarrollos del movimiento homosexual de Lima en la década de 1980. Con ustedes, el pronto a ser el licenciado Joaquín Marreros. Okay, muchas gracias, profesora, por su presentación. En primer lugar, quería agradecer a la Comisión del Bicentenario Perú 2021, de hecho, por proponer esta mesa por la diversidad sexual dentro de la narrativa del Bicentenario, y es muy importante. Y también me solidarizo mucho con la activista trans y política Gaela Cari, que justamente esos espacios determinan que no se cometan estos condenables delitos. Bien, yo quería proponer esta ponencia que deriva de mi tesis de licenciatura titulada Entre Amigos, redes de activismo y lucha por los derechos de homosexuales y lesbianas en Lima en la década de 1980.
La presente ponencia tiene como intención analizar los vínculos sociales y de cooperación que se establecieron entre dos movimientos. El Movimiento Homosexual de Lima, más conocido como MOL, fundado en octubre de 1982, y el Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas, a partir de ahora GALF, formado en abril de 1984. El argumento central de esta ponencia se basa en que en un principio ambas agrupaciones que reunían a personas no heterosexuales, no buscaron una integración debido a sus diferencias políticas y socioeconómicas. Sin embargo, las mujeres lesbianas que conformaban el GALF tuvieron un actuar determinante en la lucha contra el VIH-Sida, enfermedad que había afectado de gran manera a los integrantes del MOL. Además, también se incentiva a un incentivo económico ofrecido por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, ILGA por sus siglas en inglés, hizo que el MOL se disponga a integrar el discurso lésbico dentro de sus filas. Con lo cual las mujeres del GALF comenzaron a formar parte del movimiento homosexual de Lima a partir de 1986. Para 1988, Rebeca Sevilla, una de las integrantes del GALF, de este grupo de lesbianas feministas, se convirtió en la directora del MOL y se comenzaron a realizar acciones concretas para que esta organización sea mixta propiamente dicha. Entonces, para ver un poco cuáles son las características esenciales de ambas agrupaciones, ¿no? El Movimiento Homosexual de Lima fue fundado en octubre de 1982. Algunos de sus más reconocidos integrantes fueron Óscar Ugarteche, Roberto Miro Quesada, Manuel Forno, Manuel Luján, Aldo Araujo, Carlos Iván de Gregori, ¿no? Este grupo se caracterizó por tener un discurso intelectual, muy intelectual, sobre todo con personajes como Ugarteche y Roberto Miro Quesada, ¿no? Y se consideraban de izquierda, ¿no? Además, era conformado por personas de clase media a media alta, sobre todo con justamente personajes como Ugarteche, ¿no? Que esto es importante mencionarlo porque estamos hablando de un contexto sumamente de crisis para el caso peruano de los años 1980, ¿no? Con el gobierno de Belaúnde, con las acciones terroristas de Sendero Luminoso, del MRTA, con la catástrofe económica del primer gobierno de Alan García, etcétera, ¿no? Entonces, sus objetivos principales desde el planteamiento del movimiento fueron la búsqueda de la no discriminación por orientación sexual y cambiar poco a poco la mentalidad con respecto a las personas homosexuales. Y para eso me remito mucho a la ponencia que mi compañero Giancarlo hizo hace un momento, ¿no? Cómo hay esta esencia de burla hacia las diversas diversidades sexuales, ¿no? Pero justamente el MOL se planteó a que se cambie un poco esta perspectiva que se tenía hacia las personas homosexuales en este caso. A pesar de que en su fundación el MOL contó con la presencia de 2 mujeres, ¿no? En 1982, lo cierto es que esta organización era dirigida por y para varones. Y eso es importante reconocerlo porque desde una perspectiva de género se aprecia mucho más a las personas varones que a las mujeres, ¿no? El otro grupo, otro movimiento es el Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas, que fue formado en abril de 1984, y a partir de la conformación, justamente se da a partir del segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe que se desarrolló en Lima en el año 1983. Entonces, justamente, bueno, anteriormente a ello, muchas mujeres lesbianas se integraban en actividades como deportes o como idas a restaurantes exclusivas para mujeres, ¿no? Pero a partir de ese segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe se forma una mesa de lesbianismo y patriarcado y hubo muchas asistentes y se decide formar el GALF en abril de 1984. Lo cierto es que las integrantes del GALF pertenecían a una clase media que ha sido sumamente afectada por las diversas crisis de los años 1980, ¿no? La clase media es muy amplia, entonces yo también defino el concepto de que existen clases medias superiores, económicamente hablando, y clases medias que fueron especialmente afectadas, ¿no? A diferencia del MOL, y eso es importante reconocerlo, el GALF buscaba tener una dinámica de autoconocimiento y de reflexión psicológica sobre la implicancia de ser lesbianas en una sociedad machista y patriarcal como lo representaba y representa Lima actualmente, ¿no? Y eso es importante porque justamente se refleja que quería ser un grupo cerrado, un grupo que no quería abrirse todavía al público, es decir, que a partir de las reflexiones psicológicas que se hacían, ya se iban a abrir, ya se iban a expansionar
meses o años después, según cómo fuesen evolucionando, ¿no? También estas integrantes de GALF se veían doblemente marginadas por el discurso feminista tradicional, específicamente católico, que veía al lesbianismo como perversor de la identidad de las mujeres, y por hombres homosexuales, porque como lo dije en la introducción, el discurso homosexual ha sido muy especializado en los varones, no tanto en el caso de las mujeres, ¿no? Bien, entonces quiero puntualizar estas diferencias y en mi investigación pude apreciar 4 diferencias, ¿no? Los objetivos políticos, el carácter autónomo, las cuestiones socioeconómicas y la perspectiva de género, ¿ok? Justamente para plantear el primer punto, ¿no? Los objetivos políticos. Por un lado, el GALF comenzó como un grupo de autoconciencia, ¿no? Y esta característica se basa en que las mujeres integrantes, al menos en un principio, no querían tener una política tan abierta a la sociedad, ¿no? Dicho de otro modo, las miembros del GALF se disponían a tener una serie de encuentros en donde primaban las cuestiones de carácter amical y psicológico, tales como las relaciones de pareja dentro del espectro del lesbianismo, la influencia de la heteronormatividad con respecto a la orientación sexual o el machismo insertado en las relaciones afectivas entre mujeres, ¿no? Además, las charlas de autoconciencia permitían conocer el entorno tanto familiar como laboral de las integrantes del GALF, ya que muchas mujeres eran expulsadas por sus padres debido a su orientación sexual y también de sus trabajos, ¿no? Entonces era una cuestión de ayuda psicológica que permitía enlazar amical y sentimentalmente a las mujeres lesbianas, ¿ok? Entonces, claro, se quería normalizar la condición de las mujeres lesbianas a través de este espectro para que no sientan temor. Por el contrario, el MOL desde sus inicios tuvo una clara intención de enfrentarse a la sociedad, ¿no? Y las charlas que se dieron dentro del MOL a partir del año 82-83 fueron un poco más internas, pero a partir del año 84 toman un impulso muy fuerte. A partir de este año justamente comenzaron a publicar artículos en el diario La República. De hecho, uno de sus integrantes, Roberto Miro Quesada, formaba parte de la comisión editorial, por eso les era más fácil publicar en este diario, ¿no? Y también comenzaron a formar una alianza con el denominado Teatro del Sol, cuyos integrantes también eran homosexuales y quisieron comenzar a tener mayor presencia de más personas homosexuales y de mayor convocatoria, ¿no? Y a partir del año 1985 cambiaron su discurso político por uno de salud debido a la epidemia del VIH-Sida que estaba afectando muy fuertemente a la comunidad gay. En un segundo plano, después de los objetivos políticos, está el carácter autónomo y estas características se relacionan mucho entre sí, ¿no? El carácter autónomo me refiero exclusivamente al GALF, ¿ya? El GALF se concibió como un grupo que se separaba del discurso feminista tradicional y de la atmósfera gay propia para varones. Un sector del feminismo de finales de la década del 70 y del 80 no concebía el lesbianismo como esencial para la lucha de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque lo consideraban como una orientación sexual como perversa y antinatural. Además que muchas de las mujeres lesbianas pensaban que muchas mujeres lesbianas pensaban que los hombres gays eran misóginos y patriarcales, como lo dice una autora, Lucero Cuba, ¿no? Como señala Virginia Vargas, algunas organizaciones como el MOL seguían reproduciendo esquemas patriarcales y heteronormativos, a pesar de que se suponía, obviamente, de que debían que desligarse de estos paradigmas, ¿no? Esta condición de doble marginación hizo que estas mujeres quisieran tener un carácter autónomo, no quisieran otras ayudas de otras organizaciones. Por el contrario, el MOL buscó que otras organizaciones, buscó ayuda en otras organizaciones para que sus ideas se fueran difundiendo. Por ejemplo, Roberto Miro Quesada, que trabajaba en el diario La República, como le apunté, hizo más fácil la cuestión del trabajo editorial en La República, ¿no? Y también comenzaron a formar la alianza con el Teatro del Sol para incentivar a que más varones homosexuales pudieran formar parte de sus filas. Y también está el hecho de que a partir de 1985 buscaran ayuda internacional con respecto al tema del VIH-Sida, como por ejemplo, en el caso de Novib, que era una agencia holandesa que se dedicaba a estos temas. Una tercera perspectiva se puede ver desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? El MOL se había formado en su mayoría por personas con un poder adquisitivo
superior y que pertenecían a un mundo académico influenciado por las perspectivas estadounidenses y europeas, y esto se ve principalmente con dos de sus integrantes, de Óscar Ugarteche y Roberto Miro Quesada. Ugarteche había estudiado una maestría en finanzas internacionales en la Universidad de Londres, mientras que Roberto Miro Quesada había realizado un doctorado en antropología en la ciudad de Chicago, ¿no? Y a partir de estos estudios y de sus trabajos, claro, viajaron constantemente por países de Europa y de Norteamérica, y aquí fueron adquiriendo el saber académico con respecto al tema de la homosexualidad, como por ejemplo con perspectivas Foucaultianas, ¿no? Y esto quería ponerlo y adaptarlo al caso peruano. Entonces, algunos algunos integrantes del MOL demostraban pertenecer a una clase entre media y media alta en un país con constantes crisis económicas y sociales, ¿no? Por el contrario, el GALF estaba conformado por mujeres de una clase media especialmente golpeada por la crisis, según lo que he visto en mi investigación. Si bien la mayoría de integrantes del GALF eran universitarias y profesionales, sus medios económicos o sus responsabilidades familiares no les permitían viajar tanto como los integrantes que he postulado en el MOL, ¿no? Entonces, eran un poco más... tenían diferencias socioeconómicas bastante marcadas. Finalmente, una cuarta explicación se basa con las cuestiones de perspectiva de género. Si bien el MOL era marginado por ser una organización de hombres homosexuales, algunos de sus miembros poseían un estatus socioeconómico, como les dije anteriormente, intelectual bastante elevado. Sus trabajos y su conexión con el diario La República hicieron que con el tiempo no sintieran el temor de mostrarse como un movimiento a favor de los derechos homosexuales. Esto ya, bueno, lo veo en mi tesis, pero al principio sí era un grupo muy pequeño y muy cerrado, pero después despegó hasta el año 1990, donde se mostraban tal como eran, ¿no? El hecho de ser varones en una sociedad especialmente machista y misógina, aunque suene paradójico, también les jugó a favor. ¿Por qué? Porque en cambio las mujeres pertenecientes al GALF, como ya se explicó, eran marginadas tanto por sus compañeros gays, algunos de ellos, y por esta perspectiva de feminismo tradicional, ¿no? Además, claro, justamente porque no cumplían con su rol natural, lógicamente entre comillas, de ser madres y esposas. Entonces, como se puede observar, eran diferencias bastante marcadas. Pero, ¿qué pasó para que justamente estas asociaciones comenzaran a coincidir? Hubo dos motivos principales por los que algunos miembros del MOL quisieron que más mujeres lesbianas se integrasen al discurso homosexual. Lo veo desde, claro, dos perspectivas que son el VIH-Sida y el condicionamiento de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, conocido por sus siglas en inglés como ILGA, ¿no? Justamente, bueno, en general, ¿no? El primer caso de VIH-Sida en el Perú se produjo en 1983. A partir del 84, la prensa inició una campaña sumamente homofóbica y de estigmatización de esta enfermedad, ¿no? Pues se establecía que solo las personas homosexuales, específicamente varones, eran las responsables de adquirirla y expandirla en el país, ¿no? Por esos años, en 1984, muchos miembros del MOL se sentían escépticos todavía con la enfermedad. Sin embargo, a partir de 1985, un gran temor los comenzó a invadir debido a que ya algunos de sus miembros habían adquirido el virus e incluso algunos conocidos habían muerto, lamentablemente, ¿no? Sus primigenias intenciones políticas, que las puse en la introducción, fueron dejadas a un segundo plano para abocarse específicamente a un tema de salud, ¿no? A pesar de que tanto el MOL como el GALF presentaban marcadas diferencias, hubo un sentido sumamente altruista de las mujeres lesbianas que prevaleció y comenzaron a realizar acciones para intentar que el virus dejase de expandirse en la comunidad homosexual. Las mujeres, al menos en el inicio de la epidemia, se mostraban mucho menos vulnerables que los varones, y esto incentivó el hecho del ofrecimiento de la ayuda, ¿no? Y en un primer momento las acciones se centraron especialmente en el reparto de boletines informativos, preservativos, en lugares donde podría haber una gran cantidad de varones homosexuales, como las discotecas de ambiente, ¿no? Y el hecho de que las mujeres lesbianas comenzasen a colaborar con los varones hizo que estos empezasen a cuestionar su machismo internalizado y valoren el gran aporte de sus compañeras, así como también el empezar a pensar en la integración de la agrupación, ¿ok? Pero también se debe ver desde el punto de vista económico. Si bien ya había recibido el MOL un gran financiamiento a partir de 1985 por parte de esta agencia holandesa llamada Novib, también se interesaron por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, ¿no? Que esta asociación le había ofrecido en el año 1986 al MOL un viaje financiado para un evento internacional con la condición de que una de las beneficiadas sea mujer,
¿no? Y este viaje ofrecería al MOL la oportunidad de ser reconocido internacionalmente y se propulsaría la adquisición de otros medios de financiamiento. Entonces, a pesar de las marcadas diferencias que ya las expuse, ¿no? El MOL comenzó a invitar a algunas mujeres del Galf a que formen parte de la organización. Algunas mujeres como Rebeca Sevilla y Lucía Hueda aceptaron realizar una doble militancia tanto para el Galf como para el MOL. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué incentivó a estas mujeres a militar en el MOL? ¿No? En primer lugar, para el 86, algunas integrantes veteranas del Galf ya iban sintiendo en el discurso de la autoconciencia se iba estancando, ¿no? Y la mayoría de las integrantes primigenias, conocidas como galfas, tenían la intención de abrirse a la sociedad como era su idea principal, ¿no? Y también a estas denominadas galfas se les conocía como las políticas. Sin embargo, las integrantes que iban apareciendo en el Galf querían seguir teniendo esta cuestión de autoconciencia y eran conocidas como las galfitas, ¿no? O también conocidas como las sociales, que eran las encargadas de reclutar a más mujeres lesbianas para estas dinámicas de charlas de autoconciencia. Tanto Sevilla como Hueda pertenecían a la sección de políticas y el MOL entonces les ofrecía la oportunidad para que puedan seguir explorando el sentido político de su entidad como lesbianas, ya que esta organización iba acumulando otras experiencias a través de su alianza con el Teatro del Sol, la adquisición de financiamientos, etc. Para el 86 comenzaron a militar oficialmente entre el MOL y el GALF esta doble militancia. Rebeca Sevilla fue tomando un rol protagónico en el MOL. Es una reconocida activista lesbiana y reconocida también por su trayectoria a favor de la educación en materia sexual. Desde su inserción al MOL incentivó a que la organización sea mixta propiamente dicha y que haya un equilibrio en la toma de decisiones tanto de mujeres como de varones. Su trayectoria en el MOL con respecto al VIH-Sida fue esencial para que su figura sea cada vez más reconocida, a pesar de ser este factor principal de su ascenso como directora en 1988. También se debe reconocer el incentivo económico de ILGA y la desconstrucción del machismo internalizado de muchos de los miembros del MOL. Bajo el liderazgo de Sevilla, a partir del 88, el MOL comenzó a establecer incentivos para que tanto hombres gays como mujeres lesbianas puedan desarrollar actividades en común. Estas actividades iban desde talleres de exploración de la sexualidad hasta la realización de charlas sobre sexo seguro, ¿no? Además de actividades informativas, se realizaban fiestas y reuniones con intención de divertirse. Y estas tenían el objetivo de trabajar en la integración de hombres y de las mujeres bajo un ambiente ameno. Sin embargo, el logro más importante de Sevilla fue la creación de los denominados lunes de lesbianas a inicios de los años 1990, los cuales se siguen fomentando en la actualidad, ¿no? A pesar de que este espacio fue concebido como exclusivo para mujeres, esto no significó una separación total con sus compañeros varones, ¿no? La reivindicación del lesbianismo se dio, ¿ok? Y también en estos lunes de lesbianas, las mujeres podían liberarse de sus cargas emocionales vinculadas a su sexualidad, ser escuchadas por sus pares y en consecuencia ir incrementando los lazos amicales y sentimentales. En este sentido, las mujeres integrantes del MOL comenzaron a hablar sobre su sexualidad, al menos en este espacio que ofrecía el MOL de manera abierta y tranquila. Así, el liderazgo de Sevilla pudo dar comienzo a que el MOL se constituyera como una organización mixta. Si bien las mujeres tenían espacios exclusivos, esto no significó una separación completa con sus compañeros gays. Este inicio dio cabida al desarrollo de la integración para la década de 1990 en adelante, además de la incorporación de personas bisexuales, transexuales y transgénero en esta década de 1990, ¿no? Aquí podemos ver una imagen que saqué del diario de la República, en donde se muestran a Quique Bocio, otro activista del MOL, y a Rebeca Sevilla informando a la sociedad civil sobre el actuar del movimiento homosexual de Lima, y aquí el cartel de Gays OK. Finalmente, las conclusiones a las que puedo llegar es que las redes de activismo y lucha por los derechos de homosexuales y lesbianas en la década del 80 en Lima se pueden entender a partir del análisis de dos organizaciones principales, el MOL, Movimiento Homosexual de Lima, y el GALF, el Grupo de Autoconciencia de Lesbianas Feministas. Si bien en un principio estas organizaciones no plantearon fusionarse en un solo grupo, hubo algunas condiciones posteriores que hicieron que el MOL se convirtiese en un grupo mixto. Las diferencias se basaron en los objetivos políticos, el carácter autónomo que quería establecer el GALF, las cuestiones socioeconómicas y la perspectiva de género. Sin embargo, el trabajo de las mujeres con respecto al VIH-Sida y el ofrecimiento económico de ILGA hizo que el MOL se interesase en la participación de más mujeres en su propia organización. Para 1988, Rebeca Sevilla demostró poder integrar a las mujeres lesbianas al movimiento homosexual de Lima, con lo cual la organización fue considerada como mixta. Muchas gracias.
Bravo, muy bien, muy bien. Gracias a Joaquín por su presentación. Y ahora vamos a iniciar una pequeña ronda de preguntas. No tenemos mucho tiempo, así que va a ser una ronda de preguntas y comentarios finales, si les parece a todas y todos. Y tenemos una pregunta general. En realidad tenemos, sí, una pregunta general que nos plantea Alberto Ibáñez Aldana sobre cómo la mayor parte de nuestras ponencias o las miradas están centradas en referencia a Lima. Y aunque también en el caso de Giancarlo hay una mirada como los espectáculos de sus protagonistas están también viajando y siendo recibidos en otros espacios. Pero como sea, nos pregunta qué opinamos de la película Retablo y si hay vacíos en la mirada de que solo se restrinja a Lima, ¿no? Esta es una reflexión, yo creo que muy valiosa que podemos incorporar en sus respuestas y participaciones finales de cada una y de cada uno. Luego tenemos una pregunta también, y resumo todas las preguntas para que luego podamos participar. Si es cierto que en la Constituyente de 1979 se incluyó por primera vez la idea de unión civil. Otra pregunta está más bien dirigida a Sara y en relación a cómo se inscribe Duque en la abolición de la sodomía como delito de la legislación peruana, que justamente se da en la década de 1920, si hay alguna conexión entre la obra y este desarrollo a nivel legal. Y un par de preguntas para mí en relación primero a los dibujos de Pancho Fierro o a las acuarelas de Pancho Fierro y si estas representaciones de Juan José Cabezudo representan una forma de aceptación social o si por el contrario son leídas como una especie de burla. Y finalmente si tenemos algún dato o referencia a el tipo de comida que preparaba Juan José Cabezudo o se sirvió en el almuerzo de despedida a Bolívar. Si les parece, nos tomamos 3 minutos cada uno para responder a las preguntas en general y yo termino respondiendo a la mía también. En orden, será Sara. Bueno, a ver, sobre Retablo, sí, tenemos un vacío en la mesa en relación a no tocar el tema de la homosexualidad o las masculinidades diversas en la región andina. Además, Retablo no solamente es la región andina, es una cultura campesina rural de la zona de Ayacucho, mi familia es de allí. Sí, considero tu pregunta válida, es un vacío muy grande, pero yo creo que la película en sí misma, como una producción cinematográfica, también tiene mucha complejidad en ese sentido. Yo no me hubiera atrevido a desarrollar una investigación sobre la homosexualidad en el mundo andino o en la sierra, porque me parece que bueno, por cuestiones prácticas, una investigación opta también por el acceso a información, el acceso a archivos. De hecho, no es fácil encontrar información, hacer el rastreado de información o de archivos posibles sobre el tema. En mi caso, yo me he ido a cambio de siglo y primera mitad del siglo XX, ¿no? Yo creo que la propuesta de Retablo es bien rica, bien compleja, pero además de las connotaciones culturales propias, la idea del retablo es una producción cultural ayacuchana, definitivamente. Hay también para explorar mucho los vínculos familiares, ¿no? La relación del personaje, no recuerdo ahorita el nombre, disculpen, tan intensa con el papá, ¿no? Y eso hay mucho que explorar y que desarrollar
en el sentido de las relaciones familiares y los lazos y vínculos familiares madre-hijo y padre-hijo, ¿no? Usualmente tengo entendido que la relación de un niño que va a ser homosexual o es potencialmente homosexual, sus vínculos son muy fuertes con la madre, desde la infancia. Aquí con el papá, eso fue lo que más me llamó mucho la atención y me conmovió. Y yo creo que ahí hay algo que trabajar en relación con el padre, que probablemente también en la historia, en el relato, él probablemente también sea homosexual, ¿no? Pero es una lectura que yo le estoy dando, ¿no? A la película. Pero sí, es un vacío, como dice muy bien, pero a veces uno, para acceder a estos temas, cuando es investigación y dentro del marco de investigación de un doctorado o de un académica, siempre recurre a lo que está a veces más cercano a uno, ¿no? Y yo creo que desde el cine habría también mucho que ver desde el lenguaje cinematográfico, porque capta mucho la idiosincrasia o el mundo simbólico andino, ¿no? Que fue lo que más me gustó de la película, ¿no? Que sea en quechua además, ¿no? Pero no sabía qué más comentar en este momento. Sí, en cuanto a la pregunta sobre Duque, podrías, no me quedó claro si era sobre la penalización o despenalización de la sodomía. Imagino que es Coincide. una despenalización. Ya, Sí. bueno, ese dato yo no lo tenía a la mano, no lo sabía, porque yo vengo del mundo de los estudios literarios, es mi incursión en la historia, y gracias por esa información, porque no la había considerado, pero eso tendría que verse más con el contexto del mismo autor, ¿no? De qué tan empapado o involucrado está con esa información. Probablemente, ¿no? Pero la historia habría que hablar más de la historia de la publicación de la novela. Díaz Canseco, cuando en una entrevista que sale publicada o la que hace mención de Peter Elmore hace años en su libro sobre literatura limeña, dice que Díaz Canseco en el fondo no quería publicar la novela, que la novela se la publica Luis Alberto Sánchez sin su autorización y la publica en Chile, porque el Sánchez está exiliado por ser aprista en los años 30. Entonces se escapa un poco al contexto mismo de Lima de esos años. No sé si Sánchez tiene la intención también bueno, la intención de Sánchez es política y para mí va por otro lado, pero en los años 30 pues son las dictaduras de Sánchez Cerro y Benavides, ¿no? Entonces no era pues un escenario muy propicio, digamos, para... Si es que se despenaliza la sodomía en esa década, me sorprende porque yo tengo la idea más bien de que es un proyecto muy conservador y muy de derechas, ¿no? Ultraconservador y autoritario. Entonces, militares, sodomía, bueno, por ahí hay otra lectura, ¿no? Pero despenalizarlo, no sé exactamente cómo es que se puede haber dado ese proceso y yo diría que no hay mucha coincidencia, o sea, así a primeras, escuchando el dato, no diría que hay tanta coincidencia entre su publicación y este hecho de la despenalización, ¿no? Pero agradezco por la información, voy a darle vueltas a esa idea, ¿no? Muchas gracias, Sara. De pronto podemos continuar con Giancarlo. Les voy a pedir un par de minutos nomás compactito para que también se pueda despedir Sí, no Joaquín. te preocupes. Nada, yo creo que voy a ser bastante concreto, en verdad. Con respecto a si la constituyente del 79 incluyó una unión civil, creo que no, la verdad. No estoy seguro, pero estoy casi seguro que no. Y con respecto a la pregunta, sobre todo lo que más me interesa, creo que hay una reflexión ahí sobre el retablo, pero sobre todo de la cuestión de que esta es una historia un poco, un tanto limeñocéntrica, por decirlo así. Bueno, aquí hay varios problemas que se cruzan, ¿no? Finalmente, una mesa como esta nos ha reunido simplemente porque recién lleva poco tiempo, o lamentablemente estos personajes llevan muy poco tiempo siendo el foco de investigación para la historiografía, no solamente local, sino también para la historiografía mundial, ¿no? Entonces,
eso significa que muchas veces los registros no necesariamente han guardado han dado el valor como parte de un archivo a lo que es considerado parte de lo LGTB. Entonces es un poco más difícil encontrar información de ciudades más alejadas que Lima. Eso no quiere decir con esto que no se pueda hacer un trabajo. Sí, de hecho se puede hacer un trabajo. De hecho, por ejemplo, que creo que esto, sobre todo para el mío y para el de Joaquín, puede atravesar, es la recopilación de la historia oral. Creo que es algo muy importante y algo necesario para este tipo de trabajos, buscar la manera de cómo acercarnos a estas personas, nosotros como investigadores, acercarnos a estas personas que sí han vivido la experiencia y reconocer que ellos tienen un lugar preponderante para poder dejar registro de alguna forma de eso, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí. Gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Nos avisan que tenemos un par de minutitos más como para cerrar la mesa, lo cual agradecemos muchísimo a la organización del Congreso. Joaquín, tus palabras de cierre. Sí, creo que hay que encender el micro. Antes de eso, quería hacer la salvedad de que, aunque es muy importante esta reflexión y esta mirada de cómo estamos haciendo historia acerca, digamos, no solamente de Lima, o deberíamos aspirar a hacerlo, Joaquín se conecta desde el Cusco, que es algo que no sabemos, no podemos enterarnos en este momento por una cuestión del internet, pero estamos, por lo menos geográficamente, un poquito más diversos que en el enfoque de nuestros temas. Sí, justamente, profesora, iba por ese camino. Más que el aspecto Lima interior, yo quiero verlo desde el punto de vista ciudad-campo, ¿no? Porque es súper importante esta cuestión. Yo sé que en Cusco actualmente sí existen movimientos LGBT y de hecho surgieron a partir de los años 90 y del 2000 ya tuvieron mayor efervescencia, ¿no? Pero en el campo, muchas de las personas que vivimos en la ciudad del Cusco no sabemos efectivamente si es que se puede hablar de cuestiones de diversidad sexual. Obviamente yo creo que sí las hay, pero como apunta Giancarlo, la historia oral es sumamente determinante. Más bien quería comentar una cuestión que uno de los asistentes dijo con respecto al VIH. Efectivamente, hablar de este tema es súper complicado con mis entrevistados como Óscar Ugarteche, Manuel Forno, etcétera. Cuando hablamos del tema fue sumamente, bueno, valioso para mí que me hayan compartido estas experiencias, pero lo cierto es que, claro, hay algunos integrantes no originarios, pero que se fueron sumando al MOL que sí, efectivamente, adquirieron el virus lamentablemente y algunos sí murieron en la segunda mitad de la década del 80 y principio de los 90. Esto no quiere decir que pues los principales fundadores la hayan adquirido, ¿no? Pero también por una cuestión de ética y por un pedido de los entrevistados, no reveló nombres en mi investigación, ¿no? Entonces eso también es importante de acotar. Y nada, eso simplemente quería decir. Muchas gracias, Joaquín. Tenemos algunas preguntas más que están sobre la mesa y yo creo que sobre todo lo más importante es haber generado este espacio para compartir, que ustedes nos permitan haber compartido nuestras investigaciones y poder generar todas estas preguntas y este debate y reflexión que nos llevan a visibilizar un área dentro de la historiografía que resulta tan importante y tan relevante que, como mencionaba Giancarlo, está aún en construcción. Quedan muchos retos muy importantes por afrontarse. Y si nos ponemos a pensar en términos de qué son las preguntas las que generan una renovada lectura de las fuentes, eso nos llevaría a tratar de hacer un esfuerzo por identificar en archivos regionales o en una mirada más local o más regional
cómo se viven estas diversidades dentro de la sexualidad y cómo se viven las diversidades en términos de género en distintos contextos históricos y en distintos contextos regionales o geográficos también, ¿no es cierto? En el caso de mi investigación propiamente, mi punto de partida es la mirada sobre la ciudad de Lima como una capital de virreinato, en la cual hay una presencia pública de maricones que resulta saltante, que resulta notoria tanto para los propios locales como para los visitantes y para los viajeros. Este es el sentido de la mirada, pero también hay, y con eso también engancho con la pregunta de la profesora Teresa Vergara acerca de si esto está reflejado también y hay una mirada muy étnica. Y si bien es cierto, las representaciones sobre todo están centradas en una población afrodescendiente, esto no quiere decir que no hayan existido diversidades sexuales en otros grupos étnicos o raciales. De hecho, parte de mi argumento es que en el caso de los criollos o en el caso de descendientes de españoles o de clases más acomodadas, porque también creo que el factor social cumple un rol muy importante, no se hace una atribución a una etiqueta como la de maricón, sino que esta se va a dejar reservada para grupos que se asumen como marginales dentro de la sociedad y en este caso específicamente los afrodescendientes. Hay por supuesto juicios y algunas formas de persecución que son evidentes a través de los juicios criminales y a través de algunas fuentes que nos hablan de sexualidades entre varones, tanto en comunidades indígenas como en diferentes regiones del virreinato del Perú y de la naciente república. Pero esto también es algo que necesita ser investigado de una manera más integral y consistente, lo cual es una llamada a todos los que estamos participando en este espacio para renovar nuestras preguntas en la investigación histórica. Y solamente para finalizar, dos menciones muy pequeñitas acerca de las acuarelas de Juan José Cabezudo, representado por Pancho Fierro y también por Francisco Javier Cortés. Estas en principio hacen mucho énfasis, sobre todo las de Francisco Javier Cortés, en su ascendencia, en su afrodescendencia, y esto resulta muy importante. Y la pregunta de si pueden ser tenidas como estampas, si pueden ser tenidas de una manera peyorativa o si representan una forma de aceptación, en realidad están más orientadas a hacer estampas de costumbres dentro de una tradición literaria, pero también dentro de una tradición pictórica que lo que intenta es rescatar aquello que es típico de un lugar, típico y propio de un lugar, y que crea tanto un mercado como una oferta de producción de estampas y que luego incluso la escena de la fotografía de Couret que hemos visto, de acuerdo a la doctora Natalia Magluf, estaría orientada en este sentido, o sea, se trata de una tarjeta de visita para la colección, ¿no es cierto? Cómo se coleccionaban también las acuarelas de Pancho Fierro y cómo es, de hecho, la colección de Ricardo Palma y de otros coleccionistas extranjeros, en las cuales forman parte de estas representaciones, ¿no? De la misma manera también hay algunas representaciones sobre mujeres chuchumecas, sobre una mujer marimacho. Entonces, las diversidades sexuales están plasmadas como formas, digamos, tradicionales o típicas dentro de una región y que merecen ser rescatadas y coleccionadas también como anecdóticas en un sentido de exotización muy claro, ¿no? Y finalmente, acerca de la comida de Juan José Cabezudo, no sabemos específicamente el tipo de platos que preparaban. Sabemos que se le conoce como vivandero y que algunas otras descripciones lo vinculan sobre todo a la preparación y a la venta de tamales. Hasta ahí sabemos.
Y sabemos también que su fama se va extendiendo y que se mantiene incluso hasta 1840. Entonces estamos hablando de un personaje que tiene un protagonismo casi contemporáneo al de la independencia y que se mantiene en términos de popularidad de su puesto y de sus preparaciones de comida hasta sobre todo la década de 1830. Y de ahí hay otro tipo de ofertas que a nivel culinario van surgiendo dentro de la ciudad. Sabemos también que organizar un almuerzo como el de despedida o un convite de despedida como el que se le hace a Simón Bolívar, que además es pagado por el Estado, ¿no es cierto? Entonces tiene este lujo maravilloso de ser contratista del Estado, y lo que tenemos es el recibo, un recibo por 300 pesos, que es una cantidad bastante sustancial y que nos hablan de una cantidad de comida, bastante abundante para una celebración. Y también de la fama de haber acumulado y perdido más de una fortuna en los juegos de azar, ¿no? Eso es algo que también sabemos de este personaje. Y creo que todas las protagonistas y los protagonistas de esta sesión son justamente estos personajes que estamos tratando de rescatar y visibilizar. Las Galfitas, nuestros personajes de Duque, Damonet, nuestros personajes de las prostituyentes y Juan José Cabezudo nos hacen reflexionar sobre una mirada y sobre un esfuerzo muy necesario por traer a nuestras propias héroes, a nuestros propios héroes, en un sentido de reflexión sobre el bicentenario en plan queer. Así que muchas gracias a todos y a todas, a todes, por esta sesión. Ha sido realmente extraordinaria. Gracias. Bicentenario del Perú.